que vamos a realizar. La guía 1 y 2, ¿cierto? Tenían un foco principalmente en poder ver algunos casos, ¿cierto? Habían 2 videos que ustedes tuvieron que trabajar. Uno, ¿cierto?, que hablaba sobre la biodiversidad y el cuidado del medio ambiente en Latinoamérica. Lo vinculaba mucho, ¿cierto?, con elementos geográficos, ¿cierto?, con la disponibilidad de recursos que tiene la región con mayor biodiversidad en el mundo, ¿ya? Vamos a ver ahí algunos conceptos hoy principalmente, y también lo vinculaba con factores económicos, ¿cierto?, que en el fondo ahí estaría entrando un poco la relación con el ser humano. El otro video nos mostraba el caso de la provincia de Petorca, ¿cierto?, que esto es más o menos 1 hora al norte de Valparaíso, no tan lejos de Santiago, y hablaba de la problemática de la producción de palta, ¿cierto?, que también vinculaba un poco geografía, territorio, sus características con lo que son las actividades económicas y si efectivamente estamos como humanidad generando una relación armónica con el territorio y con el medio ambiente. ¿Ya? ¿Se escucha bien? ¿Sí? 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 Sí. Perfecto. Sí. Vamos netamente a repasar los conceptos que trabajamos en las guías, ¿ya? Que están todos definidos en la guía número 1, los vamos a explicar bien y vamos a vincularlos con ejemplos que están en ambas guías y ejemplos que ustedes conocen. Ya hoy en día todo el tema incluso de la pandemia ha dado, ¿cierto?, la apertura a hablar sobre medio ambiente cuando estamos prácticamente la gran cantidad de seres humanos que estamos en el planeta, estamos cerrados en las casas, ¿ya? Y las actividades económicas incluso han bajado bastante, entonces se ha hablado mucho de eso. Entonces, primero que todo, el concepto base, los voy a ir marcando acá en el chat, es geografía, ¿ya? Ustedes han venido aprendiendo geografía desde que son pequeñas, ¿ya? Cuando hablan de un mapa, por ejemplo, incluso lo han tenido que vincular con otras asignaturas, sin quizás nombrarlo, con biología, con física, ya la matemática y la geometría también tienen mucho de geografía, mucha relación. Entonces la geografía es una ciencia que usualmente se la vincula con la historia, pero realmente la geografía es una ciencia realmente que está vinculado con todo, con la economía, ¿cierto? Está vinculado con la geología, con la historia, con la matemática, con las ciencias naturales, como se les llama. Entonces, la geografía sí es muy importante, porque el conocimiento de los territorios, de cómo son esos territorios, qué tienen, ¿cierto?, sus potenciales, sus peligros medioambientales, es clave en este caso para nosotros poder generar una armónica relación con nuestro territorio y nuestro medio ambiente. Ese es el objetivo principal de esta asignatura, que nosotros podamos conocer diversos espacios geográficos, urbanos, rurales, de todo tipo, y podamos ir viendo y gestionando soluciones, ¿cierto?, para poder vincularlos de forma mucho más amigable con el medio ambiente. Entonces, primero, la geografía es una ciencia, ¿ya? Lo voy a leer acá de mis apuntes, ¿cierto?, de mis torpedos que tengo acá, ¿ya? Ahí tengo un torpedito. Dice, ciencia que registra, describe y explica el espacio geográfico. Y es el siguiente concepto. Estudia fenómenos físicos, ¿ya?, culturales, económicos y sociales en su interrelación. O sea, por ejemplo, la geografía es quien se encarga de estudiar de por qué razón en un país como Chile la gran mayoría de la población vive en la depresión intermedia, ¿cierto?, que son estos valles centrales como Santiago o en la costa, y no vive, por ejemplo, en la cercanía de la cordillera de los Andes. ¿Quién se encarga de estudiar eso? La geografía. ¿Quién se encarga, por ejemplo, de estudiar los tipos de recursos económicos que posee cada zona de Chile según su clima y su ubicación? La geografía. ¿O quién se encarga, por ejemplo, de explicar por qué razón hay migraciones en el mundo y puede responder a factores políticos, económicos? La geografía, ¿ya? Y acá aparece el concepto de espacio geográfico. ¿Sí? Si voy muy rápido o no se entiende, me van avisando por el chat, ¿cierto? Me escriben y yo voy devolviendo y voy explicando de nuevo. Ya. El espacio geográfico es el objeto de estudio de la geografía. Y el espacio geográfico es todos los cambios y transformaciones que tiene el territorio, o tiene, ¿cierto?, cada espacio del planeta a raíz de la acción del ser humano. Y el ser humano ha venido modificando el espacio, ¿cierto?, geográfico a través de toda la historia, desde una
pequeña comunidad, una aldea, ¿cierto? Hace una cantidad tremenda de años, que empezó a talar árboles para construir viviendas o construir balsas, desde, ¿cierto?, la humanidad en la actualidad, ¿cierto?, que utiliza recursos mineros, recursos forestales, ¿cierto?, recursos agrícolas, recursos ganaderos, recursos pesqueros, ¿cierto?, para satisfacer sus necesidades. En el fondo, eso es el espacio geográfico, es ver cómo se ha ido modificando cada parte del mundo a raíz de la acción del ser humano, ¿ya? Ahí ustedes comprenderán, ¿cierto?, que esa acción del ser humano muchas veces puede ser realmente un perjuicio muy grande, como en otros casos puede ser un uso responsable de estos recursos, ¿ya? Por eso se habla de recursos renovables y no renovables. O se habla también incluso de que eso pasa más con los animales, de especies en peligro de extinción, básicamente por la acción del ser humano, ¿ya? ¿Han escuchado por ahí de que la pandemia ha sido un respiro para la flora y fauna del mundo? No sé si lo han escuchado en algún lugar o lo habrán leído. Sí, Sí. sí. ¿Razones por las cuales ustedes creen que hay gente que afirma eso? Por lo que pasó en Italia. Como con el caso, por ejemplo, en las ciudades, como Venecia. En el río. Ajá, Venecia. Claro, en los ríos de Venecia que empezaron a aparecer muchos peces. Y que se ve el agua clara. Exacto. Hay un ejemplo, ¿cierto? Incluso, no sé si han visto memes que aparecen como el río Mapocho ahora que estamos encerrados y salen delfines, cosas por el estilo. ¿Ya? Sí. Claro, eso obviamente es una exageración, pero sí responde a una realidad, ¿cierto? No van a salir delfines en el Mapocho, ¿cierto? Porque aparte el río está con un caudal muy bajo de agua, producto de las sequías del último tiempo, pero sí, del punto de vista medioambiental, la pandemia, ¿cierto? Y el hecho de que las personas no estemos contaminando tanto como lo hacíamos en exceso hasta antes de que empezara a ocurrir esto, el medio ambiente ha tenido un respiro. Y ese respiro también se ve tanto en la flora y en la fauna, porque muchas veces, de aquí viene esta relación del ser humano, el afán de ganar, ganar y ganar más dinero implica que se explota una cantidad tremenda de recursos y se pasa del consumo al consumismo, ¿ya? El consumo, ¿cierto?, es normal. Toda sociedad debe consumir, ¿cierto? Toda sociedad, por más pequeña que sea, necesita extraer recursos, ¿cierto? Recursos para alimentarse, recursos para el comercio, eso está bien, es normal. Pero cuando pasamos al consumismo, ¿cierto?, que es la lógica que hemos tenido nosotros por una cantidad tremenda de tiempo, empezamos a explotar más recursos de los que realmente se necesitan. Se han dado cuenta de que la humanidad ha entrado en una reflexión y hemos empezado a ver de que muchas cosas que queríamos tan necesarias para vivir no lo son tanto también. No entendí. Que también han escuchado que mucha gente plantea de que la pandemia nos ha demostrado que hay muchas cosas que nosotros queríamos necesitar todos los días, pero no lo son tan importantes, que yo podría quizás prescindir de algunas cosas, de comprar tanto, ¿cierto? Sí. También, ¿cierto? Sí. Entonces, de cierto modo, lo de la pandemia, si bien ojalá no hubiese pasado, nos plantea un muy buen ejemplo para poder discutir acá, porque en el fondo, aunque sea temporal, porque no sabemos cómo se va a empezar a comportar la gente, ¿cierto? Y el modelo económico una vez que esto finalice, se está dando un respiro temporal, ¿cierto?, al medio ambiente. Incluso China, ¿cierto?, que fue el país que comenzó con esto y tuvo todo el tema de las cuarentenas en un inicio, empezó a reducir la emisión de CO2, ¿cierto?, de gases tóxicos en sus ciudades. Entonces, claramente plantea una nueva forma de vincularse. Entonces, todas estas modificaciones históricas, que puede ser por una pandemia, puede ser por el desarrollo económico, puede ser, por ejemplo, en la época de la revolución industrial, etcétera, están vinculadas con el espacio geográfico. En el fondo es cómo el ser humano fue modificando estos espacios en el tiempo para satisfacer sus necesidades básicas y otras que derechamente no son tan básicas, ¿ya? Por eso, por ejemplo, en general uno vincula a las comunidades indígenas, aún en Latinoamérica, con grupos de personas que hacen un uso muy responsable, ¿cierto?, de los recursos que disponen.
porque también tienen, claro, como no tienen una noción de generar más para enriquecerse, hacen un cuidado al medio ambiente, ¿ya? ¿Cuáles serían los elementos del espacio geográfico? Están los elementos naturales, que son, por ejemplo, la flora, la fauna, el relieve, ¿ya? Y los cuerpos de agua, los ríos, los mares, ¿cierto? Los lagos, por nombrar algunos. Y cuáles serían los elementos sociales que disponen básicamente el orden económico y social del ser humano, ¿ya? Ustedes piensen, por ejemplo, ¿en qué época ustedes creen que ha habido mayor deterioro medioambiental? ¿Siglo XX o en el siglo VIII? En el siglo XX. En el En el 20. siglo XX. ¿Cierto? ¿Y por qué razón ustedes podrían decir con tanta seguridad que el siglo XX es un siglo de mayor deterioro medioambiental en comparación con el siglo VIII? Por el Por modelo la económico. industrialización. Eso afecta, ¿no? También, supongo. Dijeron modelo económico, ¿cierto? Muy bien. Dijeron también desarrollo industrial. Muy bien, ¿cierto? En el fondo se dan cuenta que lo económico tiene mucha cierta relación y también lo social, porque en el siglo XX ya la gente puede viajar a otros continentes, otros países con más facilidad por el desarrollo, ¿cierto?, de los medios de transporte, el desarrollo del comercio y un sinfín, ¿cierto?, de actividades que van permitiendo la circulación no solo de gente, sino que también de recursos. O sea, imaginen, por ejemplo, en pleno siglo VIII, un reino europeo era impensado que pudiese comerciar a escala con un lugar como Chile, ¿cierto? Era impensado. No había contacto, ¿cierto? No había medios de transporte, pero hoy en día es facilísimo, ¿cierto? Por ejemplo, piensan en la cantidad de cosas que se compran por AliExpress, ¿ya? Los productos que llegan de Corea del Sur, de China, de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, lugares que probablemente uno nunca va a conocer, pero si hay una vinculación económica, y como ustedes decían, la industrialización y el modelo económico es el elemento social muy importante que va modificando estos espacios, ¿ya? Por eso, incluso hay gente que es más fatalista, dice, si la humanidad desaparece, el gran beneficiado va a ser el planeta, y que se queden los animalitos, ¿cierto?, con la flora. Eso ya es fatalista, pero podría ser incluso hasta real. Ya. ¿Han escuchado hablar sobre el concepto cambio climático? Sí. Sí, ya. Sí. Cambio climático, concepto, ¿cierto?, que se viene hablando bastante durante los últimos años, ¿ya? Pero es importante dejar en claro en un principio algo. Los climas, naturalmente, independientes de la intervención humana, sí o sí se van modificando en el tiempo, ¿ya? Ahora, la diferencia es que esa modificación en el tiempo es el proceso largo. Y ustedes saben que para la Tierra, los años no pasan como para nosotros, ¿cierto? Para la Tierra, prácticamente 100 años no es nada, ¿ya? Entonces un clima se puede demorar en modificarse. Tampoco quiere decir que Santiago era un clima polar, no sé, en el año 500, ¿ya? Pero sí, claramente los climas pueden cambiar. Muy importante, cuando hablamos de cambio climático, quiere decir que es un cambio que es propiciado por el ser humano, ¿ya? Entonces, siempre que escuchen en televisión y el cambio climático está generando deshielo en los polos, el cambio climático está generando problemáticas, ¿cierto?, para los osos polares, ¿cierto?, porque bla, 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 no hay alimento, etcétera, ¿cierto?, los deshielos, etcétera, ¿ya? Eso es producto de la acción del ser humano, ¿ya? Entonces, siempre que hablamos de cambio climático se refiere a que los climas aceleran, ¿cierto?, su modificación, básicamente porque el ser humano lo propicia de tal forma. ¿Tendrá relación con el modelo económico? ¿Tendrá relación con el elemento social? Sí, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahí ustedes tienen que ir vinculando los elementos sociales del espacio geográfico, que están vinculados con el tipo de sociedad y con el orden económico, van generando el cambio climático. ¿Se dan cuenta que los conceptos los tenemos que ir vinculando? La ¿Ya? sobreproducción. Exacto, la sobreproducción. Y esa sobreproducción trae como paso previo la sobreexplotación de la minería, ¿cierto?, de la madera, por ejemplo, o incluso de animales, ¿cierto?, y también de la flora y la fauna, ¿ya? Porque incluso, la otra vez discutiendo con alguien, hablábamos, ¿cierto?, que incluso se habla mucho de que la industria ganadera es uno de los grandes contaminantes en el mundo,
pero también se deja, y que es cierto, ya es innegable, pero también se deja pasar que también la industria de la soya es tremendamente contaminante en Brasil. Entonces, finalmente, todo tipo de sobreproducción claramente va generando un perjuicio medioambiental. Y ese perjuicio medioambiental va generando cambios climáticos, básicamente por el tema de la emisión de los gases, ¿ya? Que ascienden a la atmósfera, y eso va generando cambios en la temperatura a nivel mundial. Y esa temperatura también va generando modificaciones en que disminuyan lo que se conoce como las lluvias, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes le preguntan a gente mayor, o incluso se recuerdos de infancia, antes llovía mucho más que ahora, ¿ya? Prácticamente ahora como que llueve y es como santiaguinos sorprendidos por la lluvia, ¿se han fijado? Es como que ya la lluvia nos sorprende, pero eso es parte del cambio climático, ¿ok? Entonces, muy importante, eso cambio climático siempre está, el concepto siempre hay que atribuirlo, vincularlo con la actividad humana. Y esa actividad humana principalmente está relacionada con factores económicos. Probablemente, y si bien es una medida muy buena, la eliminación de las bolsas plásticas en supermercados, eh, o por ejemplo, se ha avanzado mucho en la eliminación y reducción de las bombillas, ¿cierto? Y su uso, puede que no tenga un impacto tan grande si el modelo económico no quiere cambiar, ¿cierto? Porque es una acción pequeña versus un perjuicio muy grande. ¿Mm? ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo o no? ¿Sí? Sí, ¿Alguien recuerda de los videos ejemplos que podríamos vincular con la conversación? lo de las paltas, lo de las familias esas que tienen sus cosas ahí. Claro, el ejemplo de las paltas, que es un ejemplo en Chile, es un caso que vincula perfectamente con la problemática acá. Porque incluso eh, ahí en el tema de las paltas se privilegiaba la exportación económica, ¿cierto? Y es un producto premium considerado en Europa, ¿ya? La palta chilena, y se dejaba de lado dos cosas. El bienestar de las comunidades, ¿cierto? Que no disponían de agua potable en sus casas. Imagínense, uno va, abre la llave, ¿cierto? En el baño, en la cocina, qué sé yo, y usa agua, y ustedes saben que el agua prácticamente, cuando no hay agua es terrible en una casa, y allá la gente necesita la llegada de los camiones aljibe, como se dice, para poder disponer de agua. Entonces, y lo otro también es que ahí está en consideración, ¿cierto? Es que, lo dice mucha gente en el video, el cultivo de paltas no es apto para un tipo de clima como el que posee la zona central del país, porque necesita una cantidad de agua mucho mayor. Por eso la palta crece con mayor facilidad en lugares tropicales, Colombia, Venezuela, Centroamérica, en donde llueve mucho más que acá y es mucho más húmedo. Entonces ahí hay un muy buen ejemplo. Concepto. Siguiente concepto importante para poder discutir. Desarrollo sustentable. Imagino que lo habrán escuchado en ciencias naturales, en biología y en tecnología, ¿no? En tecnología como 1000 veces. Claro. Ya. Este concepto es clave y tiene mucha relación con la educación tecnológica. ¿Alguien lo podría definir con sus palabras? Miren, a mí en todo caso no me interesa que ustedes los conceptos que están en la guía y que estamos ahora repasando se los sepan de memoria. Me interesa que los entiendan y los puedan explicar. Porque si me recita el concepto de espacio geográfico, de cambio climático, de memoria, pero no lo logra entender ni vincular con ejemplos ni con los casos que vamos a ir viendo, no sirve de mucho. ¿Alguien podría definir desarrollo sustentable, por favor? Con sus palabras. Lo puede escribir si quiere. Si no quiere hablar, no hay ningún problema. Lo puede escribir, lo puede expresar de forma oral como usted le sea más conveniente. Piensen primero qué se le viene a la cabeza con la palabra desarrollo. Desarrollar algo o un desarrollo de algo. Desarrollo es como una mejoría, ¿no? Sería como que algo aumentó, mejoró. Como un progreso, ¿no? Claro, ¿cierto? Se vincula mucho con la idea de un progreso, el desarrollo, ¿ya? Y sustentable, algo que se pueda sustentar. Es como algo que se mantiene en el tiempo, ¿o no?
Sí, exacto, muy bien. Es algo que en el tiempo se logra mantener. Entonces, pareciera ser que la idea de desarrollo sustentable quiere decir que el mundo se logre desarrollar en el tiempo y esto de algún modo pueda ser asegurado de aquí a 2, 3, 4, 5, 10, 20 décadas más adelante, ¿o no? Sí. Ya. Como a lo largo de las generaciones, ¿no? Algo así. Exacto, claro. Ahora, ¿qué, qué el mundo necesitaría sí o sí para poder asegurar ese desarrollo sustentable? A partir de lo que hemos venido No dialogando. explotar los recursos. Claro, no explotar recursos o explotarlos de forma responsable. ¿Cuáles serían los peligros eh, que estarían siendo una amenaza para alcanzar este desarrollo? Ah, La sobreexplotación. Bien, entonces vamos tomando nota. Entonces, ¿cuáles serían algunos peligros para el desarrollo sustentable? la escasez de agua, ¿o no? Bien, entonces tenemos, ¿cierto?, la sobreexplotación, la escasez, teclado maldito, escasez de agua, ¿ya? Entonces, en el fondo, claro, eso podría generar una serie de problemáticas para nosotros cuando ya estemos un poquito más viejos e incluso para las generaciones que vienen más adelante. Está la sobreexplotación, está la escasez de agua, está incluso podríamos colocar, ¿cierto?, las especies en peligro de extinción. Hay especies que cumplen ciertas funciones eh, relevantes desde el punto de vista medioambiental. La Ya. destrucción de la fauna, ¿no? O sea, Exacto, destrucción de la fauna, lo que se conoce como la desertificación, que es en el fondo cuando los espacios urbanos le van ganando espacio a lo rural y se empiezan a ir talando bosques o se empieza a ir, entre comillas, el cemento se va comiendo la vegetación. Eso pasa mucho cuando las ciudades crecen, ¿ya? O sea, por La ejemplo, sobrepoblación, ¿no? Sobrepoblación, eso. exacto, la sobrepoblación también influye mucho. Por esa razón, hay muchos esfuerzos a nivel mundial por ir controlando la natalidad. Pero la problemática es que hay zonas que la tienen bastante bien controlada, como algunos países de Latinoamérica, pero hay otras zonas del mundo, como África o algunas partes de Asia, en donde la gente sigue teniendo 5, 6, 7 hijos, y lamentablemente las zonas donde hay mayor sobrepoblación son zonas bastante pobres. También ahí hay una problemática. Todo lo que está escrito ahí sobre explotación de recursos, escasez de agua, especies en peligro de extinción, sobrepoblación, desertificación, son potenciales peligros para no alcanzar este desarrollo sustentable. Les leo el concepto. Es proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas. Ahí estamos mal, ¿cierto? Partimos mal. Partimos mal. Sustentado en la conservación y protección del medio ambiente. Seguimos mal. Para no comprometer las expectativas de las futuras generaciones. En el fondo, desarrollo, cuando un país es desarrollado, es que ese país es exitoso en lo económico, pero que ese éxito económico se sustenta en la equidad para toda su población. De ahí Chile está muy lejos. Cuida el medio ambiente, ahí tenemos también problemas, y asegura un buen vivir para las futuras generaciones. Y ahí estamos mal incluso como humanidad, independiente de cierto que haya países que tengan mayor resguardo del medio ambiente que otros. Es un problema a nivel mundial, ¿ya? ¿Cuál es el...? De hecho, de forma periódica, la ONU gestiona convenciones por el desarrollo sustentable, en donde acuden muchos países, forman comisiones, etcétera, pero mientras el modelo económico no se plantee de forma más amigable con el medio ambiente, esto queda solo en palabrería, ¿ya? Entonces, el desarrollo sustentable en el fondo es asegurar un desarrollo económico que sea responsable con el uso de los recursos y no comprometa el futuro de las siguientes generaciones, ¿ya? Ese concepto es clave. Tenemos geografía, espacio geográfico, cambio climático y desarrollo sustentable. Ya. Ahora, claramente nosotros vamos a
tener que empezar a pensar, ¿cierto?, en formas o métodos para poder, de algún modo, ya sea por lo menos en nuestra realidad local, realidad, ¿cierto?, la misma ciudad, empezar a ver en concreto el desarrollo sustentable. Para terminar, si ustedes empiezan a observar su entorno más cercano, su barrio, su comuna, respecto, por ejemplo, de la calidad de vida, de la limpieza de los espacios públicos, ¿cómo ustedes podrían diagnosticar esos lugares? ¿Bien, mal, pésimo, regular? Pésimo. ¿Pésimo? ¿Regular? ¿Regular? ¿Cuáles serían las razones para, por ejemplo, establecer esas palabras, pésimo o regular? Piensen, por ejemplo, en las plazas, piensen, por ejemplo, incluso muchas veces no solo dando responsabilidad a la autoridad municipal o al gobierno, sino que incluso muchas veces dando responsabilidad a la gente. Por ejemplo, en Franklin la gente siempre tira toda la basura al piso y cosas así. Eso. Por eso dije pésimo. Claro. No respetan los espacios públicos como tal. Claro. Ahí si ustedes se dan cuenta, un alcalde, una alcaldesa, etcétera, puede hacer toda una campaña, pero si la gente no, ¿cierto?, toma conciencia, o se han fijado, por ejemplo, en los espacios de reciclaje, que está como separado los basureros y dice vidrio y la gente va y echa un envase de helado, también, ¿cierto? Entonces, claro, hay mucho que tiene que ver, ¿cierto?, con las políticas, y es mucho, ¿cierto?, las políticas de lo económico, de los gobiernos, pero también hay un porcentaje importante que está en nosotros, ¿ya? Entonces, ustedes incluso pueden ver si se suben a una micro y ven envases de comida, cosas en el suelo, y eso tiene mucho que ver con el tema, ¿ya? Cuando hablamos de geografía, y con esto termino, no es solamente pensar en ríos, en mapas, en el mar, no es solo pensar en montañas, ni en llanuras, ni por ejemplo que los continentes, sí, eso es geografía, pero también la geografía se relaciona mucho con la ciudad, con los espacios urbanos, ¿cierto?, que nosotros estamos habitando y que, ojo, son los principales, los focos de contaminación, ¿ya? Dudas, consultas, fue muy rápido, estuvo, si quieren después como sugerencia me pueden escribir, o lo pueden comentar acá, si consideran que fue muy rápido, si fue muy lento. Recomendación, las guías, guárdenlas, porque ahí está la materia en el fondo de lo que hablamos el día de hoy, así que si quieren ver el concepto de nuevo, está en la guía 1 todo, y en la guía 2 también están los mapas y los tipos de mapas, y están los ejemplos de ambos videos, ¿cierto?, que permitían poder ver casos concretos en donde el medio ambiente se ve beneficiado o perjudicado a través de la acción humana. ¿No hay ninguna duda o consulta? ¿No? No. ¿No? No. No. Ya. Entonces, recuerden que la clase queda grabada más ratito cuando Google me la mande de vuelta. Yo la voy a subir acá. Miren, para terminar, les voy a compartir la pantalla de la asignatura. Entonces, para que vean dónde yo les voy subiendo todas las cosas que vayamos trabajando, ¿ya? Entonces, voy a colocar acá, compartir pantalla, mostrar pantalla. Ahí está, geografía de territorio. Y esto es lo último. Yo les digo aquí de inmediato cuando empiecen a compartir. Ya. ¿Se ve o no? Sí. Ya. Aquí ustedes, el tablón es Cordero Mural. Entonces, siempre que yo publique algo, les va avisando. De aquí ese trabajo de clase, obviamente a ustedes no les sale crear, porque eso me sale a mí, va a aparecer un listado de cosas. Entonces, más ratito, en el trabajo de clase, va a aparecer una entrada donde está la clase grabada. Si vemos una imagen, vemos un video, si yo proyecto algo, también todo eso va a estar acá en trabajo de clase. ¿Ya? Y ahí ustedes esto después lo pueden descargar, lo pueden ver, etcétera. ¿Ya? Ya. Bueno. Ya. Estamos listos por el día de hoy. Nos vemos la semana que viene.
Que estén bien. Ya, profe. Igual, Chao, profe, Chao. tenga buen día. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Buen día, bye bye. Chao, chao.